De verdad que le damos muchas gracias a Dios por permitirme compartir su palabra en esta mañana. Y de verdad, le agradezco mucho a él y le pido que sea tomando el control de todo, de los aires, de el internet, y que sea fluyendo su Espíritu Santo. Que como dice la palabra, que sea él tocando mis labios con carbones encendidos, que todo lo que expresemos sea de conformidad con lo que él dispone. El Salmo 17, 8 y 9 dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Esta es una oración que hacemos de verdad como pueblo de Dios, por nosotros y por nuestra Colombia. La palabra que vamos a compartir en esta mañana se llama Cuando Dios llama dos veces. Y yo recuerdo en épocas de mi niñez, hace tiempo, y en la adolescencia, que somos varios hermanos y pues me imagino mi mamá pues le tocaba bastante difícil. Y cuando de pronto nosotros no nos comportamos bien, porque pues ¿sabes? Los muchachos como son de necios, y en esa época pues con mayores veras, porque no teníamos ningunos distractores como ahora, que la televisión, que el celular, sino que era uno jugueteando y molestando. Y cuando de pronto no estamos haciendo las cosas bien, mi mamá decía: Nora, Nora. Entonces ya uno sabía que cuando mi mamá estaba hablándonos en ese sentido, teníamos que ponernos pilas porque las consecuencias vendrían rápidamente. Y llama la atención también que en varias porciones de la Biblia nosotros encontramos frases que se repiten dos veces por parte de Dios sobre un asunto en particular. Por ejemplo, la frase usada por el Señor Jesús: de cierto os digo. Esta frase se encuentra 60 veces en la Biblia. También encontramos nombres de personas que fueron llamados por Dios, ciudades igualmente. Y la explicación que se da a esta inquietud es que se está llamando la atención a aquellos a quienes va dirigida este llamado, para ponerlos alerta respecto de lo que van a escuchar seguidamente, poner toda su atención y cumplir a la perfección lo que se les está diciendo. Todo esto se conoce como reafirmación y confirmación, por lo cual Dios demanda de quien la escucha atención y obediencia a su voluntad. Entonces, queridos hermanos, vamos a mirar a la luz de la palabra algunos de estos llamados y al mismo tiempo aprender la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecer. Y nos encontramos en primer lugar con Abraham. Y bien conocido por todos nosotros esa relación que tuvo Dios con Abraham. Cómo lo escogió de allá de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano. Y de allá el Señor lo escogió. Y se nos dice en la palabra que esa amistad de Dios con Abraham fue tan especial que en la Biblia es reconocido como el amigo de Dios. Los que toman nota pueden buscar en Santiago 2:23, allí se menciona con el reconocimiento de Abraham como el amigo de Dios. Y yo digo, qué privilegio tan grande el de Abraham. Y en el capítulo 22 de Génesis, nosotros encontramos que Dios le pide a su amigo Abraham que le ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Y digo yo, qué prueba tan dura. Y podemos imaginarnos a este Abraham inicialmente confundido por ese pedido que se le hace de parte de su amigo. Pero una vez calmado, encontramos a Abraham muy dispuesto a obedecer a Dios. Abraham pudo recordar
las palabras de Dios cuando le dijo que sería padre de multitudes. Y en Génesis 12 y en Génesis 15 se nos habla perfectamente de esto. Dios le dijo que mirara las estrellas y que así como eran las estrellas y las pudiera contar, así sería su descendencia. Por eso entendemos que Abraham, conociendo a su amigo, a Dios, que siempre quiere lo mejor para nosotros, tomó al muchacho y emprendieron el camino al lugar determinado para el sacrificio. En el camino, el muchacho le pregunta al papá, que llevaban absolutamente todo, pero que dónde estaba el animal para el sacrificio. Y Abraham muy seguro le responde que Dios proveería. Él conocía a Dios tanto que estaba seguro que de ser necesario sacrificar a Isaac, Dios podría devolverle la vida. Y allá en el lugar indicado, Abraham se dispone a ordenar todo para el sacrificio y ata a su hijo y lo pone sobre la leña en el altar y toma el cuchillo para degollarlo. Y en el capítulo 22 del que estamos hablando, en los versículos 11 al 13, nos dice la palabra. Si están, voy a esperar un momentico por si acaso algunas personas están siguiendo en su Biblia. Entonces, Génesis 12, Génesis 22, versículos 11 al 13. 22, capítulos 11, versículos 11 al 13. Y dice la palabra: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de ese lugar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Esta es una gran lección para todos, que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Él está con nosotros, aún en medio de las circunstancias más difíciles que podamos estar atravesando. Él sabe lo que necesitamos y sabe llamarnos por nuestro nombre, porque nos conoce mejor que nosotros mismos. Él es fiel a su palabra, que no nos dejará ni nos desamparará. Nunca nos ha dejado solos. Y así como proveyó el carnero para el sacrificio y también nos dio a su amado Hijo Jesús, el Cordero de Dios, también nos dará todo lo que necesitamos si tan solo nos disponemos a creerle y a obedecerle. Y en este tiempo nosotros nos humillamos delante de nuestro Dios para exaltarle, para adorarle, para depender de él. Hermanos, ¿será que podremos, como Abraham, pasar nuestras pruebas porque Dios también nos considera sus amigos? ¿Tenemos la certeza de su provisión para todas nuestras necesidades? Indiscutiblemente sí. Acabamos de escuchar unos maravillosos testimonios de cómo Dios se mueve con poder en medio nuestro. La gloria es para nuestro Dios. En segundo lugar, encontramos a otro varón, Samuel. Y el nombre de Samuel significa pedido a Dios. Y recordamos que Samuel es el resultado del clamor de una mujer estéril que sufría por no tener hijos, lo cual no era muy bien visto en su época y por el contrario, era motivo de burlas
por parte de Penina, la otra mujer del Cana, su marido. Pues ella sí tenía varios hijos. Contrario a lo que vemos ahora, porque ahora uno ve que de pronto se casan los jóvenes y no quieren tener hijos. Pero en esa época sí era importante tener hijos. Y estamos hablando de Ana, que aunque su marido la consolaba y le decía que si él no era más que suficiente que muchos hijos, ella vivía muy triste porque anhelaba tener un hijo. Ana le había dicho a Dios que si le concedía un hijo varón, lo dedicaría a él todos los días de su vida. Y Dios le concede este favor. Y Ana fue fiel a su promesa. Y una vez destetado su hijo, lo llevó al templo a entregárselo al sacerdote. Y en el libro primero de Samuel, en el capítulo 3, se nos dice que ya estando Samuel allá con el sacerdote, Samuel dormía en el templo de Jehová y ya estaban acostados y escucha que lo llaman por su nombre y él corre a donde Elí y le pregunta, ¿para qué lo llama? Y entonces Elí le responde que él no lo ha hecho. Y esto sucede 2 veces más. Y entonces Elí comprende que quien está llamando a Samuel es Dios. Y le aconseja que si vuelve a llamarlo, le responda, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así lo hizo Samuel. Y en el versículo 10 del capítulo 3 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Dios le dijo a Samuel lo que haría contra Elí, el sacerdote, y su casa, porque los hijos de Elí habían blasfemado a Dios, estaban haciendo cosas indebidas, y Elí como padre y sacerdote no los había estorbado, es decir, no les había reprendido, no les había llamado la atención. Y aquí vemos que esto también es una enseñanza para nosotros como padres, porque nuestra tarea como padre es que debemos cumplirla y llamar la atención a nuestros hijos, y nuestros hijos, independientemente de las edades que tengan, deben ser obedientes a lo que nosotros tenemos establecido en casa. Y este llamado de Dios para Samuel era precisamente para que aprendiera a escucharlo directamente, porque Dios tenía ya planes con este jovencito en el servicio que se prolongó muchos años. Y nos dice la palabra que Samuel fue obediente porque no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto nos dice en el versículo 19 del capítulo 3 que estamos hablando. Samuel fue reconocido como un profeta fiel, obediente y muy usado por Dios. Usted y yo, amados hermanos, como hijos de Dios, también tenemos un llamado de su parte para servirle. Y si usted y yo nos hemos comprometido con él, no podemos olvidar esta promesa y tenemos que cumplirla. A veces el servicio que prestamos a Dios se hace más complicado. En estos tiempos de la virtualidad también se hace un poco complicado, pero no hay nada difícil, nada imposible. Estamos metiéndonos en este medio, aunque muchas veces la tecnología nos atropella, pero Dios nos asegura que no nos va a dejar solos en las tareas que nos ha encomendado. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Si nosotros tenemos algún faltante, sabemos que le decimos a Dios y Él nos va a suplir para todo, porque Él no se ha olvidado y no nos deja hacer lo que nosotros queramos cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras, yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Encontramos igualmente en la palabra, ya en el Nuevo Testamento, a una mujer. Y esta mujer se llama Marta. Marta, la hermana de María y de Lázaro. Estos tres hermanos, amigos del Señor Jesús. Y allá en Lucas 10, 38 al 42, se nos da este relato, que allá en la aldea de Betania, ubicada a unos 4 kilómetros del templo de Jerusalén, en la cuesta oriental del Monte de los Olivos, estaba el hogar de estos tres hermanos, muy amigos del Señor Jesús. Miremos entonces la palabra en Lucas 10, 38 al 42. Y nos dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese día en particular, Marta y su hermana recibieron a Jesús y a sus discípulos en casa, por lo cual suponemos que tenía mucho trabajo para atenderlos y de la mejor manera posible. Nos imaginamos nosotros cuando podíamos reunirnos y que teníamos de pronto invitados a casa y uno trata de tener la casa lo mejor organizada posible, saca su mejor mantel, saca su mejor vajilla y bueno, que todo esté, que no falte absolutamente nada. Entonces, ese día en particular, que estaba Marta también con sus trajines y obviamente quería que su hermana también le colaborara. Pero de pronto en el trajinar de sus funciones domésticas, Marta se encuentra sola en la preparación de todas las cosas que tenían que hacer para atender a tan importante visita. Y su hermana brilla por su ausencia. Suponemos que pronto Marta la llamó, pero María ni le contestó. Y ella estaba preocupada por eso y de pronto ella va hasta la sala donde estaba la visita y ve a su hermana muy sentadota, pues como una visitante más, ¿no? Atendiendo la visita y escuchando lo que el Señor estaba diciendo. Y Marta, al ver a su hermana como una visitante más, se siente muy contrariada y se queja ante el Señor, como acabamos de ver, esperando que el Señor la respaldara. Pero Jesús no la respalda, sino que le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor no le reprochó a Marta por el hecho de servirle, no, de ninguna manera, pero sí le mostró que estando él allí en medio de ellos, lo más importante que debería hacer ella también, sentarse como lo estaba haciendo su hermana, estar a sus pies, escuchando sus enseñanzas. Estamos seguros que Jesús, el hacedor de milagros,
¿Cómo no iba a hacer un milagro también el Señor en ese momento? ¿Cómo no iba Él a proveer alimento para todos y cada uno de ellos? Pero Marta estaba como muy centrada en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces también a nosotros nos pasa, como a Marta, que de pronto en el afán de servir nos llenamos de actividades que ocupan todo el tiempo y dejamos lo más importante, la lectura de la Biblia y nuestro tiempo de intimidad, de oración y adoración al Señor? Y fácilmente nos encontramos haciendo tantas cosas que nos fatigan, que nos cansan y que muchas veces nos hacen perder la dulzura del carácter que Cristo Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. Y nos tornamos impacientes, nos tornamos malhumorados, impidiendo que realmente reflejemos al Señor. Es muy importante que a la luz de lo que acabamos de ver a través de esta porción bíblica, que nosotros revisemos cómo estamos respecto de nuestra relación íntima con Dios, que es lo primero y lo más importante que debemos hacer día tras día. Mateo 6:33 es la clave para esto. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y realmente esto es muy cierto. Debemos tener la certeza que si permitimos que este versículo se haga realidad en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, todo lo que vayamos a hacer tendrá esa dirección de nuestro Padre, puesto que Él lo ha prometido, que si lo buscamos a Él primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Y sabemos que Dios no miente. Todo lo que Él dice es verdad. En cuarto lugar, nos encontramos con Simón. Y con este nombre nosotros conocimos al apóstol Pedro cuando se encontraba en sus faenas de pesca y fue llamado por el Señor Jesús. El nombre Simón significa pajita. A pesar de ese nombre, Pedro era un hombre impetuoso. Quizás hacía las cosas sin pensarlo, pero lo que sí encontramos en el fondo de este varón era que era un hombre noble. Y más adelante el Señor le cambia el nombre a Pedro. Allá en las que toman nota, en Juan 1:42 aparece que él le dice: ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. Y el nombre de Pedro significa piedra, roca, con lo cual el Señor está diciendo que lo transformaría, que transformaría el carácter y que lo usaría para planes que más adelante serían cuando ya la iglesia en el libro de los Hechos fue ya hecha. Eso, los planes que Dios tendría con la iglesia a través de Pedro. Y encontramos a ese Pedro ya fortalecido con un carácter realmente digno de un servidor de Cristo. Y nosotros vamos a mirar que en Lucas 22, que era prácticamente como los últimos momentos en los cuales estaba el Señor compartiendo con sus discípulos, se nos dice que estaba ya próxima la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Y había en ese tiempo, ya estaba el complot para matar a Jesús. Y nosotros sabemos que Judas fue tentado y poseído por Satanás para traicionar al Señor a fin de matarlo. Y Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Y allí en esa reunión que hubo,
el diablo no solamente había entrado en el corazón de Judas, sino que se estaba paseando en medio de todos ellos, pues habían tenido una fuerte discusión por quién sería el mayor entre ellos. Y eso nos dice el versículo 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y lo más seguro es que Pedro también estaba allí en medio de esa discusión y participó y discutieron y alegaron. Pero realmente nosotros nos podemos a pensar que ese no era el momento para hablar sobre ese nivel social. ¿Quién sería el mayor entre ellos? Jesús había enseñado que el que quiera ser el primero entre vosotros y aún de nosotros tiene que ser el que más sirva. Él nos dio su ejemplo. Y el Señor, en este mismo capítulo 22, en los versículos 31 al 32, le dice a Pedro, dice la palabra de Dios, Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuera trigo, como si fuera una pajita. Y el Señor llama a Pedro por su nombre inicial y le dice, Simón, Simón. Y esta es una amonestación que le hace el Señor en un tono grave, como si le dijera, volviste a tu antigua manera de vivir. Eres un hombre carnal. Y esta advertencia no solamente era para Pedro, sino que también era para todos los demás, por la discusión en la cual se habían involucrado. Debemos reconocer que nosotros con mucha facilidad nos creemos más fuertes cuando todo está muy bien, nos creemos que estamos muy fortalecidos. Incluso muchas veces nos creemos más fuertes que los demás, pero fácilmente podemos caer en las trampas del enemigo. Por lo cual es importante para todos y cada uno de nosotros que reconozcamos que no tenemos fuerzas espirituales por nosotros mismos. A veces nosotros nos mostramos orgullosos, nos sentimos como sobrados, soberbios, y eso no debe ser así. Necesitamos ir a la fuente, y la fuente es el mismo Señor Jesús, y permanecer en Él, en comunión con Él, tal como nos ha enseñado la palabra en Juan 15, que debemos permanecer en el Señor. Y Juan 15, dice en los versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bendito seas, Señor, bendito seas. Eres tú el que tiene el control de todo, Padre amado. Y si como Pedro, también nosotros hemos pecado, si nosotros hemos fallado, sabemos que podemos llegar a Jesús para que nos levante con corazones contritos, humillados, pedirle que nos perdone, porque Él así nos lo ha dicho. Nosotros recordamos que
allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Y es una palabra que yo menciono con mucha frecuencia, porque de verdad esto es realidad. Nosotros necesitamos ir al Señor y Él nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también en el Nuevo Testamento, en el libro, en la carta primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esta manera, nosotros confesando nuestro pecado, llegando donde Él para que nos lave, para que nos limpie, nos perdone, tenemos la certeza de que Él nos levantará. Es decir, quitará de nosotros el pecado, nos perdonará y podamos ser testimonios de su fidelidad y de su amor. Pedro es un claro ejemplo de lo que somos nosotros, los seres humanos. Yo creo que yo soy como Pedro, necesito mucho del Señor, de verdad que sí. Puesto que también Él fue receptor de las muchas bendiciones. Y recordamos lo que dice la palabra, cuántas veces caerá el justo y será levantado. Y no somos justos por nosotros mismos, sino porque tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y el Señor confrontó a Pedro para entendiera cómo era que debía actuar. Y así como lo hizo con Pedro, de la misma manera lo hace con nosotros si nosotros llegamos y hacemos lo que nos corresponde, humillarnos delante de Él. Porque es que nosotros no estamos aquí simplemente porque sí, como floreros, no. Nosotros estamos aquí porque es que el Señor tiene planes con cada uno de nosotros. Sabemos que Él no escogió a lo mejor. Dice que lo vil y menospreciado del mundo fue lo que escogió para avergonzar a los sabios. Entonces, Dios tiene planes con usted y tiene planes conmigo. Entonces, dispongámonos de corazón para servirle en lo que Él quiere que nosotros hagamos. En quinto lugar, Jerusalén. Y la palabra de Dios nos lleva a Mateo 23:37. Y nos dice la palabra de Dios, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén. Y estas palabras las dijo el Señor Jesús sobre la ciudad ancestral de David. Allí estaba el templo, por lo que debía ser el centro de adoración al Dios verdadero. Pero Jerusalén llegó a ser una ciudad ciega a Dios y también insensible a las necesidades humanas. Aquí podemos nosotros palpar la profundidad de los sentimientos del Señor Jesús por los perdidos y por su ciudad amada, que muy pronto sería destruida. Es que la ciudad está conformada por hombres y mujeres. Era por ellos por los que el Señor estaba llorando, porque estamos seguros que esas palabras sentidas que salieron de labios del corazón del Señor muestran la gran compasión y seguramente que con lágrimas
en sus ojos y con corazón compungido las expresó. Definitivamente, queridos hermanos, nosotros entendemos que estas actitudes rebeldes de los hombres han sido de todas las épocas y causan un gran dolor en lo más profundo de nuestro amado Señor. Porque al igual que en aquellos días, hoy también el Señor llora por la rebeldía, por la indiferencia, por la desobediencia de nosotros, sus hijos. En medio de estas circunstancias en que nosotros estamos viviendo, nosotros sabemos que también hay un número de personas y como en la oración nos decía, oraba al Señor Jorge, hay mucha gente que se complace en desobedecer, en distorsionar la verdad, al punto que su interés es en llevar la contraria a las órdenes que se reciben y las consecuencias no se hacen esperar. Y lo estamos viendo. Las autoridades hablan de toques de queda y nosotros nos damos cuenta que eso la gente no obedece. En fin, todo mundo quiere hacer lo que le parece. Y hace unos días María Antonia nos recordaba acerca de lo que era la condición, la característica de los hombres de los últimos tiempos. Y hace un tiempo allá también adelante yo hice también, compartí una palabra respecto de esto y eso es la verdad. La gente se vuelve indolente. Y el domingo el pastor nos decía a través de Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y eso lo estamos viendo en nuestra Colombia, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Él se quiere enseñorear. Es un enemigo vencido, pero está dando los últimos coletazos porque quiere hacer daño. Pero aquí estamos, un puñado de hombres y mujeres dispuestos a orar, a clamar, a interceder, a compartir de Él. Muchas veces no nos escuchan. Invitamos y no vienen, pero seguimos insistiendo, seguimos siendo, nos toca eso, debemos hacerlo. Como dice, tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe, pues tanto estaremos diciendo que dirá, esta tan cansona, este tan cansón, pues le voy a aceptar, porque Dios nos está usando a usted y para mí. Vemos que en este tiempo una de las características también es que la gente quiere las respuestas súper rápidas y a veces nosotros, los hijos de Dios, también incurrimos en esto. Y muchas veces, cuando no tenemos la respuesta inmediata, decimos, no, es que Dios se olvidó de mí, no, Él a mí no me escucha, no, yo mejor voy a tomar mis decisiones y no le voy a consultar a Él y no voy a esperar. Y nos atenemos a las consecuencias porque no es lo que Dios quiere. Estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. No podemos esperar un poco. El Señor nos responde. Él no se queda sin respuesta. Muchas veces nos dice sí, muchas veces nos dice no, eso no es lo que tienes que hacer. Otras veces nos dice espere. Y a nosotros nos corresponde hacer eso, esperar. Dios no nos ha dejado solos, volvemos a repetirlo. Y la orden que tenemos, y nos ha hablado a través de diferentes personas, que nos humillemos delante de Él y veremos su gloria. Y eso hemos hecho, eso estamos haciendo nosotros como iglesia a través de nuestros clamores, a través de nuestras vigilias. Y el Señor se ha movido. Gracias le damos porque escuchamos testimonios, ese testimonio que acaba de dar Aura, de cómo ese hombre con COVID, hospitalizado, pudo llamar a sus hijas y pudo moverse. Ese es Dios escuchando los ruegos que hacemos.
Ese es Dios mostrando su infinita misericordia para todos y cada uno. Por eso tenemos que seguir insistiendo en que esa palabra de segunda de Crónicas 7:14 debemos hacerla, humillarnos delante de Él, porque Él nos ha dicho, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, ¿acaso no hemos visto a Dios moverse en medio de nosotros más de una vez? ¿Por qué entonces pensar que Él nos ha dejado solos? La verdad que este no es tiempo de tirar la toalla. La respuesta del Señor está más cerca. Por eso el enemigo está queriéndose enseñorear y mostrarnos que Él tiene el poderío. No, pensemos cuán bueno es Dios y postrémonos a sus pies. Y no permitamos que el Señor siga llorando por nosotros y nos tenga que llamar con lágrimas en sus ojos, como hizo con Jerusalén. Colombia, Colombia, Cali, Cali, y cada uno de los pueblos de nuestra nación, de nuestro departamento. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Quizás muchas veces también tenga que llamarnos por nuestro nombre, porque estamos haciendo las cosas que no se deben hacer. Tendrá que decirme, como me decía mi mamá, Nora, Nora. Y seguramente a cada uno de ustedes, mis hermanos. Necesitamos reconocer que realmente Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Hoy la pregunta que tenemos para cada uno de nosotros, después de hacer este tema, es ¿a quién o a qué circunstancia mencionada podemos nosotros parecernos, usted y yo? Quizás como Abraham, el amigo de Dios. Quizás como Samuel, quien le decía, habla porque tu siervo oye. Tal vez como Marta, afanada en querer hacer cosas, cuando el Señor le dice, aquíétate. Una sola cosa es importante y María ha escogido la mejor. Quizás como Pedro, que volvemos y tomamos nuestra antigua naturaleza por momentos y el Señor tiene que decirnos en tono grave, como le dijo Simón, Simón, Nora, Nora, pon atención, ¿qué te está pasando? Y quizás nuestra Colombia, la cual la ha llamado la niña de sus ojos, también tenga que decir, Colombia, Colombia, con lágrimas. Hoy, hermanos, es un tiempo de humillarnos delante de Dios y de decirle, Señor, tú tienes el control de todo. Sabemos, Señor, que tú nos amas. Nos lo has dicho, nos has mostrado en tu palabra. Hoy queremos aferrarnos a ti, amado Dios, obedeciéndote en todo, absolutamente en todo, independientemente de las circunstancias en que estamos. Dando lo que nos corresponde, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hablar de ti a tiempo y a destiempo, postrarnos a sus pies, reconociendo que Él nos sostiene con su brazo extendido, porque Él se ha remangado el brazo para protegernos
y cuidarnos bajo la sombra de sus alas. Llénanos, oh Señor, con la luz de tu presencia. Aquieta nuestro espíritu, amado Señor. Danos tu paz, danos tu amor, danos tu cuidado, Señor. Estamos seguros, Padre, que tú harás grandes cosas. Nos lo has prometido, Señor, y nosotros así lo creemos. En medio de las circunstancias que nosotros vemos, Señor, queremos tener nuestros ojos puestos en ti, como nos dice tu palabra. Alzaré mis ojos a los montes, sabiendo que nuestro socorro viene de ti, tú, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias y te bendecimos por ese tiempo especial, amado Señor. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias. Confiamos en ti, mi Señor. Somos tus hijos, tú dices que somos especial tesoro y así queremos llamarnos, Dios. Bendito por siempre. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Y les invito para que le demos un aplauso a nuestro Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.